Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Gracias les damos al Señor una vez más porque nos ha permitido estar aquí para compartir su palabra. Hoy seguimos con el segundo capítulo de este libro del Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar acerca del mensaje a las 7 iglesias. Entonces hoy vamos a estar en Apocalipsis capítulo 2. Estas cartas Estas 7 iglesias a las que se dirige esta carta del capítulo 2 y el capítulo 3 son muy importantes, ¿sí? Estas iglesias que menciona la palabra eran iglesias reales que en ese momento estaban en la época del apóstol Juan. Muchas de estas iglesias las fundó el apóstol Pablo, como es el caso de la iglesia de Efeso. Y es bien importante que nosotros entendamos esta parte, es bien importante que nosotros tengamos en cuenta el número 7 que se menciona mucho aquí, ¿sí? Y ya habíamos explicado anteriormente que el número 7 tiene que ver con algo completo, ¿sí? Con algo que da como algo finalizado, como algo que ya está hecho, ¿sí? Recordemos que el 7 es el número del Señor. Amén. Entonces, vamos a dar inicio a empezar a leer este capítulo 2. Dice mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Sí? A Éfeso se le conoce como la iglesia sin amor, porque así en los versos 4 y 5 es lo que tiene el Señor contra esta iglesia. Dice la historia que esta iglesia era una ciudad muy famosa en el mundo antiguo. Dice que también era conocida mundialmente por ser un centro religioso, un centro cultural, económico de la región. En esta ciudad se encontraba el popular templo a la diosa Diana, que era la diosa de la fertilidad. Sí, entonces se denota mucho, la historia resalta mucho este templo porque aquí se realizaban muchos actos de fertilidad, de adoración hacia esta diosa, lo que quiere decir que ellos practicaban actos bastante que tienen que ver con la parte sexual y demás. Dice la historia que ahí practicaban mucho las orgías bacanales y demás. Entonces, porque aquí ellos adoraban a esa deidad. ¿Sí? Dice también la historia que Efeso disfrutaba de un elevado reconocimiento social porque tenía el estado de ciudad libre, y esto era en honor a que en honor a que muchos de los que convivían ahí le habían prestado servicios al Imperio Romano. Entonces por eso se ganaron el estatus de ciudad libre. ¿Sí? En esta ciudad de Efeso Pablo ministró por 3 años. Esto lo podemos evidenciar en el libro de Hechos, en el capítulo 19, capítulo 18, 20, y también es la ciudad donde Timoteo también ministraba. En Primera de Timoteo, capítulo 1, podemos encontrar esta historia también de lo que hacía Timoteo aquí en esta iglesia de Efeso. Como les decía, era un centro religioso, cultural y económico de la región. Entonces seguimos en este primer versículo que dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces, ya sabemos que esta iglesia fue establecida por el apóstol Pablo. Dice la historia que en su tercer viaje misionero, él establece esta iglesia de Éfeso, ¿sí? Dice el versículo, 7 estrellas, dice las así llamadas 7 estrellas, que son los mensajeros que representan a las 7 iglesias. Cristo los tiene en su mano, eso quiere decir que Cristo tiene el control, Cristo es el que controla la iglesia. Dice candeleros de oro, dice que eran lámparas portátiles hechas de oro que daban luz a partir del aceite que llevaba en sí. Cada candelero representa a una iglesia y su luz representaba la verdad y vida que irradiaba de cada una de esas comunidades. Entonces recordemos una vez más que en la escritura se menciona el número 7 que representa todo lo que es
completo, por lo que estos 7 candeleros representan no solamente a las iglesias en ese momento, en la época de Juan, sino también a la iglesia de hoy en día también. Entonces, los mensajes que vamos a estudiar en estas 7 iglesias eran tanto para las iglesias del momento como hoy en día también atañe a la congregación de Cristo del día de hoy. Amén. Dice el verso 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Dicen, yo conozco tus obras. Jesús conoce a su pueblo. Jesús conoce la obra que nosotros hacemos, ¿sí? Él sabe lo que está pasando, Él sabe lo que está sucediendo. No es un misterio para Él. Nosotros podemos escondernos debajo de las piedras, pero el Señor sabe dónde estamos, ¿sí? Es imposible para nosotros hacer algo sin que el Señor se entere. ¿Ya? Entonces, por eso el Señor dice, yo conozco tus obras, ¿sí? Sé lo que estás haciendo, no te puedes esconder de mí. Puedes engañar al resto, pero a mí no puedes engañarme, ¿sí? Dice, tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Cristo sabía lo que esta iglesia estaba haciendo bien, porque Él lo reconoce aquí. Dice, yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco tu paciencia, ¿sí? Que ellos eran una iglesia que le trabajaban al Señor y tenían mucha paciencia, ¿sí? Y esa es una de las cosas que el Señor demanda de nosotros, tener paciencia, ser tolerantes con las cosas que pasan a nuestro alrededor. Hay muchas cosas que nos molestan, hay muchas cosas que a veces nosotros estallamos, pero Dios siempre demanda de nosotros ser pacientes, ¿sí? Por eso Él le reconoce a esta iglesia su paciencia. Dice, no puedes soportar a los malos, dice la iglesia en Éfeso también practicaba una doctrina pura, ¿sí? Dice, en Hechos capítulo 20, verso 29 al 31 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, aquí el Señor recuerda que se van a levantar lobos rapaces, ¿sí? En ese momento también habían personas que en la iglesia decían ser del Señor, pero que era una fachada, que en realidad de corazón obraban mal. Como hoy en día muchas personas dicen ser de Cristo, pero su fruto es totalmente contrario. Por eso el Señor le llama en la palabra lobos rapaces. Amén. Sigue diciendo el versículo, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces mira cómo el Señor aquí le dice a la iglesia que por amor a Él no ha desmayado, que por amor a Él sigue teniendo paciencia, sí sigue trabajando arduamente, ¿sí? Ellos mostraban en esta iglesia una perseverancia total en las cosas del Señor piadosamente, a pesar de las adversidades las que se mencionan acá, con donde dice que no puede soportar a los malos, ¿sí? Personas que los acusaban y demás. Y tanto en aquella época como en esta época también se sigue viendo eso, ¿sí? Entonces sigue diciendo el verso número 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Tu primer amor, dice aquí Cristo, que es lo que vemos aquí en este que dice Apocalipsis 2:4-5. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mis amados, ¿en qué consiste ser cristiano? Ser cristiano consiste en amar a Dios, ¿sí? Cuando el Señor dice, quiero que recuerdes tu primer amor,
¿sí? Lo has dejado. Cuando nosotros conocimos del Señor, ustedes y cada uno hace una reflexión y se acuerda, a partir del momento en que conoció por allá del Señor, cómo era su comportamiento con respecto a Cristo y a la iglesia, ¿sí? Yo me acuerdo perfectamente cuando conocí del Señor que me entregué verdaderamente a Él, que quería trabajar en la iglesia, serví en la iglesia donde me bauticé, y a uno le entra como el afán y quiero hacer las cosas del Señor y esto y aquello, ¿verdad? Se notaba a flor de piel el amor que teníamos por la obra del Señor. Pero en la medida que el tiempo va pasando, la cosa se va como apaciguando. Ya entonces antes oraba constantemente y ahora he mermado un poco, antes ayunaba más y ahora ayuno un poco menos. Entonces esto tiene que ver con eso. El Señor nos dice, te recuerdo que has dejado tu primer amor. Y cada uno de nosotros en este momento recuerda cómo era al principio, ¿verdad? Que haciendo un recorder y ahora no me comporto como antes. Entonces el Señor aquí exhorta a la iglesia a decirle, devuélvete a tu primer amor, acuérdate. Dice, acuérdate de lo que hacías antes cuando me conociste. Yo quiero que vuelvas nuevamente a ser como era antes, porque eso es algo que la Biblia nos muestra, ¿sí? Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que el Señor, la relación que quiere contigo y conmigo es una relación cercana. El Señor no quiere con nosotros una relación distante, ¿sí? Y esa es una de las cosas que a veces nosotros como cristianos, a veces colocamos al Señor como demasiado alto, y Él allá y nosotros acá, y vamos perdiendo esa relación de amistad. Por eso es que la alabanza dice, Jesús mi fiel amigo, porque así es como nosotros debemos tratarlo, como un amigo íntimo al cual tú le confiesas todas tus cosas, porque todos tenemos un mejor amigo en algún momento de nuestra vida al cual le contamos todas nuestras cosas, el cual no puede pasar nada sin que llame a mi mejor amigo, mi mejor amiga. Entonces, esa es la relación que Cristo quiere que nosotros mantengamos todo el tiempo, que apenas yo tenga un inconveniente, esté triste por algo, recurra inmediatamente a ese amigo que está ahí todo el tiempo para abrirme sus brazos, para consolarme, porque Él es el mejor amigo que nosotros podamos tener. Amén, ¿sí? Es mejor amigo que cualquier mejor amigo que tú y yo podamos conocer. Él es el amigo por excelencia. Amén. Sigue diciendo versos 5 y 6, dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también. Mire cómo dice el Señor aquí. Recuerda de dónde has caído. El primer punto para la verdadera restauración de nosotros como iglesia, y en este caso la iglesia de Éfeso, era que ellos recordaran, ellos necesitaban recordar de dónde han caído. ¿Sí? Que recuerden cómo solía ser su relación con el Señor anteriormente para que nuevamente volvieran ellos a tener esa comunión con el Señor. Porque el problema con Éfeso no era que ellos no practicaran la doctrina ellos la practicaban, el problema era la intimidad con el Señor que ellos habían dejado de lado, porque ellos hacían todas las cosas, ellos hacían todo lo de la iglesia, como hoy en día nosotros los domingos o en el caso de Casa de Restauración los sábados nos reunimos, ¿verdad? Hacemos todas las cosas, ayunamos y demás, pero habían dejado de lado la intimidad, lo personal con el Señor, y es por eso que el Señor se los recuerda. También dice, arrepiéntete, ¿sí? Parte de nuestra restauración con el Señor es arrepentirnos, reconocer delante del Señor lo que nosotros hemos dejado de hacer, que ha contristado su espíritu, y ahí en adelante partir nuevamente, pedir perdón, arrepentirse y seguir en los caminos del Señor. Por eso el Señor le dice a Éfeso, arrepiéntete. También le dice, haz las primeras obras, ¿sí? Debían regresar a lo básico, como se dice normalmente, a las primeras cosas que empezaron a hacer cuando conocieron del Señor, la entrega y las demás cosas que se hacen cuando primeramente nosotros acabamos de conocer al Señor. Y aquí hay una advertencia, dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, ¿sí? Dice que si no se arrepiente,
Cristo removerá su luz y su presencia. Miren lo tremendo que es cuando el Señor dice, quitaré tu candelero de su lugar. Es decir, mi presencia ya no estará en esta iglesia si tú no te arrepientes, si tú no vuelves a tu primer amor. Entonces, al Señor también nos dice, si tú, si tú no vuelves a tu primer amor, yo quitaré mi presencia de tu vida, quitaré mi presencia de tu iglesia. ¿Sí? Entonces, miren lo importante que es que nosotros prestemos atención y que hagamos caso de lo que el Señor nos está diciendo. Amén. Dice el verso 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esta palabra nicolaitas es una palabra compuesta. Nico significa conquistar y Laos significa gente, de ahí proviene la palabra laico, ¿sí? Los maestros no está como que muy claro y en ellos no hay algo concreto de que qué eran los nicolaitas, ¿sí? Algunos piensan que era una orden que en ese momento sacerdotal de la época comenzó a gestarse, en la época de Juan, que estaba comenzando, ¿verdad? Y que quería gobernar a la gente. Y también hay otra explicación que dice que un hombre llamado Nicolás de Antioquía era un apóstata y este hombre comenzó a formar un culto gnóstico cuya doctrina era que había que practicar y probar el pecado para poder comprenderlo. Entonces miren esta doctrina que este hombre Nicolás comenzó a formar. Dice que esta versión es la que más fuerza tiene. Los maestros coinciden en que puede ser esta explicación de quiénes eran los nicolaitas, que este hombre se levantó y comenzó a formar un culto gnóstico en donde él decía que para que tú pudieras entender el pecado tenías que practicar el pecado, miren ustedes, para que tú pudieras probarlo y saber a qué se refería. Entonces imagínense ustedes, si nosotros nos ponemos a practicar todos los pecados que hay, imagínense la debacle que sería. Y esto fue lo que este hombre a través de esto, de esta organización Nicolaitas comenzó a promover, sí, comenzó a hablarles acerca de que el pecado podían practicarlo, porque lo otro era que esta doctrina decía que el pecado que cuando se practicaba sencillamente era en la carne, la parte espiritual no se tocaba. Entonces miren lo delicado que era esta práctica en ese momento. Esta persona comenzó a decir esto, ¿sí? Y si aquí lo menciona el Señor es porque tomó auge en su momento, porque si no, el Señor no lo hubiera mencionado. Entonces miren lo que es cuando nosotros comenzamos a prestar oído a cosas, a falsas doctrinas. En ese momento se gestó esa falsa doctrina y hoy en día también nosotros sabemos de muchos cultos y doctrinas erradas. Entonces miren cómo nosotros hay que prestar atención a lo que le ponemos atención. Porque miren que este hombre comenzó a hacer esto y decía que el pecado tú lo cometías en la carne, pero que espiritualmente tu espíritu estaba intacto. Cuando nosotros sabemos que hoy en día, a raíz del estudio que tenemos con el Señor, que nuestro espíritu también se compromete. Y recuerden que el Espíritu de Dios está con nosotros todo el tiempo y que nosotros debemos procurar no contristar al Espíritu. Amén. Entonces esto es de lo que se trata cuando el Señor menciona a las obras de los nicolaitas. Y él dice, es más, dice aquí el versículo que él también los aborrece. Amén. Verso número 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mire cómo dice, al que tiene oído, que oiga. El que tiene un oído que está ungido por el Señor, o el oído que está ungido por la sangre del Señor, ¿sí? El oído que es presto a las cosas del Señor. Recuerden que nosotros tenemos algo y es que oímos pero no escuchamos la palabra del Señor. A veces nosotros estamos compartiendo la palabra del Señor y en el momento oímos que están hablando de la palabra pero no escuchamos realmente el mensaje que Dios quiere que nosotros entendamos. Solamente aquel que es entendido, solamente aquel que está ungido por la sangre del Señor es el que va a escuchar la palabra. Es
decir, aquellos de nosotros que tenemos intimidad con el Señor, somos los que vamos a entender esta palabra. Sí, por eso el Señor dice, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice. ¿Sí? Entonces, dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, miren la promesa que hay aquí para todos aquellos que logren vencer las dificultades. En este caso de Éfeso, logren vencer todo lo que el Señor tiene contra ellos, que dejaron el primer amor y que doctrinalmente están bien, pero íntimamente con Él han dejado eso de lado. Entonces, Él le dice, si ustedes vencen, si ustedes nuevamente vuelven al primer amor, mira lo que les espera. Van a comer del árbol de la vida. Amén. Esmirna es la segunda iglesia que aparece aquí en este capítulo 12, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Esmirna se le conoce como una iglesia atribulada. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Dice que Esmirna era una ciudad bastante grande, dice que Esmirna era un centro cultural y de aprendizaje. Dice la historia que esta ciudad era extremadamente hermosa, se le conoce como la gloria de Asia, ¿sí? Era una ciudad rica. Sí, también sabemos que era una ciudad también, así como hermosa la ciudad, también era una ciudad bastante comprometida con las cosas de idolatría. Ellos adoraban demasiado a sus ídolos. Dice la historia que ellos tenían algo que se llamaba Calle de Oro, ¿sí? Donde había muchos templos, a Apolo, Esculapio, Afrodita. Dice que incluso había una estatua de Zeus. Es más, aquí en Esmirna es donde el emperador Domiciano, ¿sí? Dice que él se llamó a sí mismo Señor, y él decía que él se propuso demandar adoración de la ciudad, que lo llamaran bajo el título de Señor. Y dice que esto lo hizo como una prueba pública de la lealtad de las personas hacia él. Entonces miren si esta ciudad estaba tan involucrada con la idolatría que hacían todas estas cosas. Y dice el verso número 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, dice el verso número 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Dice que yo conozco tus obras y tu tribulación. Cuando el Señor menciona aquí la tribulación, no es la tribulación que se menciona al final del capítulo de la gran tribulación de aquí del libro del Apocalipsis, sino la persecución terrible a la que los hijos de Dios se enfrentaban en ese momento. ¿Sí? Recuerden que la iglesia estaba bajo el dominio de Roma y eran víctimas de acoso, ¿sí? De persecución por parte de estas personas. Pero dice que el amor por Cristo era mucho más, sí, era mucho más grande. Tan grande era que ellos aceptaban incluso hasta perder su vida, enfrentarse a la muerte, porque entendían que la fe que ellos tenían, si ellos arriesgaban todo por su Señor y no les importaba incluso perder la vida. Entonces miren ese ejemplo tan grande de sumisión y de veneración a nuestro Dios. Así es como nosotros debiéramos de comportarnos hoy en día, tener esa fe tan grande que estemos dispuestos a enfrentarnos a todas las circunstancias por amor a Cristo. ¿Sí? Y eso que la vida que nosotros tenemos no se compara en la vida de acoso y persecución que tuvieron ellos en esa época. A veces hoy en día nosotros aquí somos libres de practicar la fe y a veces hay muchos obstáculos que nosotros tenemos, por ejemplo, de que de pronto mi esposo no quiere, mi mamá no quiere, o la iglesia me queda muy lejos y no sé qué. Encontramos muchas trabas y nos es fácil dejar de lado las cosas del Señor por ese tipo de cosas. Y una de las cosas que Dios demanda de nosotros es absoluta lealtad y devoción, como lo que ellos pensaban en ese momento, que estaban dispuestos a morir por amor a Dios. Amén.
Y también aquí hay algo que destacar que dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. La primera iglesia, esta iglesia, estaba formada en su gran mayoría por personas de escasos recursos, personas que eran trabajadores, eran obreros, gente que necesitaba ayuda, pertenecía a la iglesia, pero necesitaba ayuda. Pero miren cómo el Señor aquí les dice, pero tú eres rico, dice, y tu pobreza, pero entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Cuando el Señor dice, pero tú eres rico, el Señor aquí se está refiriendo a la riqueza espiritual, no a la riqueza material. Todo lo contrario de lo que vamos a ver cuando estemos estudiando a la Odisea, que el Señor dice lo contrario. Pero aquí en Esmirna, a ellos les dice, ustedes se consideran pobres, pero en realidad son ricos, porque espiritualmente son ricos, ¿sí? Tienen la devoción al Señor, hacen las cosas que a Dios le agrada, ¿sí? Son fieles a la palabra del Señor. Como hoy en día también, la riqueza de la que Dios habla, hay un versículo en la palabra que dice, mi amado, yo quiero que tú prosperes así como prospera tu alma. Y la prosperidad de la que Dios habla en su palabra es la prosperidad espiritual. ¿Sí? A esa es la que se refiere el Señor más que la material. Eso no significa que Dios no te vaya a bendecir, por supuesto que sí, porque el Señor en su soberanía bendice y te da todo lo que tú quieres materialmente hablando. Pero el Señor, la riqueza de la que el Señor habla es la parte espiritual. Recuerda, esa parte espiritual es la que te va a ayudar a heredar el reino de los cielos. Lo material no, lo material se queda aquí. Si no, ninguno de nosotros, así como venimos, como dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de irme. Amén. Entonces, nada de eso nosotros nos vamos a llevar. Esa es la riqueza de la que la palabra habla, la espiritual. La material, claro que sí que el Señor te la da. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra y hacemos las cosas como Dios quiere que las hagamos, el Señor te bendice de muchas maneras. Amén. Pero específicamente aquí, cuando él les dice ustedes son ricos, se refiere es a la riqueza espiritual. Sigue diciendo el versículo, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Aquí también el Señor describe la manera como el enemigo va a perseguir a estas personas de esta iglesia. Dice que específicamente por un periodo de tiempo, aquí habla de 10 días. Dice, si tendréis tribulación por 10 días, algunos maestros dicen que estos días se pueden traducir en años, que no son años sino días, pero el versículo nos dice de días, pero a veces en la palabra se habla de semana, de años, como lo estudiamos en el libro de Daniel. Entonces aquí el Señor describe que esa tribulación dice que son 10 días, algunos piensan que pueden ser 10 años, pero lo que sí queda claro es que la iglesia iba a sufrir de tribulación por parte de ¿quién? Del enemigo. En su momento lo sufrieron y en su momento nosotros también lo estamos sufriendo igual. Dice el verso 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí hay una cita que quiero decirles de Dwight Moody, muy conveniente para este versículo que dice, aquel que ha nacido una vez tiene que morir 2 veces. Aquel que ha nacido 2 veces solo debe morir una vez y quizá ni siquiera tenga que morir una vez. No sufrirá daño en la segunda muerte. Esta es la muerte que ningún creyente va a experimentar. Recuerden que la primera muerte es la muerte física, ¿sí? Por la que todos nosotros vamos a pasar. Este cuerpo en el que nosotros estamos va a llegar un momento en que ya no será más y esa muerte toda la vamos a experimentar. Y la segunda muerte sería la muerte del alma, ¿sí? Y del espíritu, que es la que si nosotros no hacemos las cosas como deben de ser, nos va a separar de Dios. Porque recuerden que nosotros somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo se queda aquí. El espíritu vuelve al Señor. El alma es la del problema. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que hacer seguir al Señor, hacer como dice la palabra, para que nuestra alma se vaya ¿a dónde? A los brazos de Cristo y estemos y disfrutemos de ese paraíso del que habla la palabra. Entonces, esa segunda muerte, que es la que nosotros estamos procurando en esta carrera, es la muerte del alma, pero nosotros, aquellos que
somos fieles a Dios, que somos siervos de Dios, que hemos aceptado a Cristo en el corazón, es la esperanza que nosotros todos tenemos de poder estar con Él en el cielo. Amén. Entonces, la historia dice que entre la muerte de Juan y el edicto del emperador Constantino, Diocleciano y Galeno persiguieron a los cristianos durante 10 años, lo que hablábamos ahora de este tiempo que el Señor predice que el enemigo va a ser. Sí, y que también dice acá que Cristo no encuentra ninguna debilidad en esta iglesia, más le da un consejo a los fieles de todos los tiempos. No temas, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Es algo bien, Apocalipsis 2:10. Entonces, miren lo hermoso que de esta promesa. No temas, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Amén. Seguimos. Pérgamo, la iglesia descuidada, a partir del verso número 12. Dice, Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia. Por lo tanto, tenía una importancia desde el punto de vista administrativo. Recordemos que era la capital. Dentro de todas las cosas que tenía esta ciudad de Pérgamo, dice que tenía una biblioteca que rivalizaba con la de la ciudad de Alejandría. Dice que contaba con alrededor de 200,000 rollos de pergamino. Que entre otras cosas, mis amados, la palabra pergamino viene de aquí, de esta ciudad de Pérgamo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos fueron los que perfeccionaron el proceso de preparar las pieles de ovejas y de cabras para poder ser usadas en los libros. Antes del pergamino existía el, el papiro, ¿sí? El papiro era fabricado de hojas de junco que crecían a las orillas del río Nilo y ese material era perecedero. Después del papiro vino el pergamino, que ellos perfeccionaron y de ahí el nombre, porque de la ciudad de Pérgamo, pergamino. Entonces miren lo que hemos estado aprendiendo. Aquí con el Señor se aprende de todo un poquito. Miren entonces porque esto es interesante de saber que de dónde viene y qué era el pergamino. Dice que eran eran las pieles de cabras y ovejas que preparaban y ese era un proceso y que eso servía para cubrir los libros y escribir. ¿Sí? Seguimos. Dice el verso 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Entonces mira cómo dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Ya nosotros sabemos que la palabra habla acerca de la espada corta que divide y penetra. En el libro de Hebreos, esto está en Hebreos capítulo 4, verso 12, que se refiere a cómo la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra lo más hondo, ¿sí? Dice que discierne las intenciones del corazón. ¿Sí? Entonces miren que, por eso miren que el Señor dice acá, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice que la palabra de Dios es eso, es esa espada que entra, penetra tu corazón, a tu alma. Entonces, miren, esto tiene que ver con eso. Sigue el verso 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, miren, ¿qué significa esto? Que dice, donde moras, ¿dónde está el trono de Satanás? Dice que el Señor hace referencia aquí a esto porque era que esta ciudad, dice la historia, que tenía una influencia bastante tremenda por parte del enemigo, ¿sí? Dice que algunos maestros y eruditos dicen que era porque esta ciudad de Pérgamo era el centro de la religión pagana, ¿sí? Aquí veneraban mucho a un personaje que se llama Esculapio. Dice que este personaje de Esculapio era como un dios que sanaba en la doctrina que ellos tenían allá, de estos dioses paganos. Ese símbolo que tienen los médicos, si ustedes saben, los médicos en sus batas tienen esta que es como un báculo, que tiene una serpiente que va rodeando, que ese es el símbolo de la medicina. Sí, que tienen todos los médicos en sus solapas y en cualquier cuestión que tenga que ver con medicina, no, vemos como esa insignia de este báculo creo que también tiene unas alas.
unas alas y tiene en el báculo una culebrita así como una serpiente. Entonces miren que hoy aprendimos de dónde viene eso. Yo no lo sabía, lo aprendí estudiando esta palabra. Entonces miren que de ahí es donde viene ese símbolo, porque esta deidad se llamaba Esculapio y dicen que él sanaba, que esta deidad sanaba. Y él tenía esa serpiente ahí en ese báculo, entonces esa es la razón por la que todo lo que tiene que ver con medicina se muestra ese símbolo. Entonces, otros maestros dicen que era porque ellos le veneraban y tenían en el centro tienen un altar de Zeus. Entonces dicen que también era por eso. También dicen algunos que Pérgamo era el centro del antiguo sacerdocio de Babilonia. Entonces también por esa razón dicen algunos que quizás, por eso es que el Señor dice que estás en el trono de Satanás, porque ahí esa ciudad manejaba mucho toda esta influencia satánica. Aquí en este versículo se menciona un personaje que se llama Antipas. Sí, dice aquí en el verso 13, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Dice la historia que este personaje es uno de los personajes anónimos que aparece en la palabra. La historia no nos dice nada acerca de este personaje de Antipas, pero es bien significativo para Cristo. Incluso en la historia secular, de la parte de religión en el mundo secular, tampoco se hace énfasis mucho acerca de este mártir Antipas, pero debió ser muy importante para Cristo, porque si él lo menciona, entonces debió ser bastante importante, ¿sí? Y aquí esta es una evidencia más acerca de que para el Señor la persona más pequeña, si ninguno la conozca, para Dios es grande y es importante. Entonces, para Dios fue importante porque miren que compartió el nombre de él aquí en lo que dice. Y dice que era un mártir, ¿sí? De la historia que estamos leyendo. Y mira cómo dice el versículo, Antipas vivía donde mora Satanás. Dice, a pesar de que él moraba en una ciudad donde le rendían culto al enemigo, esta persona de Antipas se mantuvo firme. ¿Sí? En contra de los ataques y de la maldad que hay alrededor. Como tú y yo estamos en capacidad también hoy en día de sobreponernos a las acechanzas del enemigo. Y a pesar de que estemos rodeados por este mundo, que este mundo trae muchas cosas que no están dentro del orden, nosotros estamos rodeados, prendemos la televisión, abrimos el celular, cualquier cosa, una simple propaganda trae cosas que no están bien que nosotros veamos. Estamos siendo todo el tiempo bombardeados con cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y eso lo hace el enemigo para qué? Para apartarte. Pero al igual que este personaje de Antipas, tú y yo estamos en capacidad de obviar todo eso. Porque recuerda que nuestra ciudadanía no es de este mundo, nuestra ciudadanía es celestial. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. Amén. Entonces hay que tener en cuenta eso que tú y yo estamos en capacidad de sobrellevar y soportar todo lo que el enemigo quiera lanzar. ¿Por amor a quién? Por amor a nuestro Dios. Amén, aleluya. Sigue diciendo el verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué es esto de Balaam? ¿Sí? Esta historia de Balaam y Barak está en el libro de Números, capítulo 22, 24 y también 31. Y dice que hace referencia a Balaam porque este personaje combinaba los pecados de inmoralidad y de idolatría para agradar al rey de Moab, que en este caso es Balac, ¿sí? Porque él no podía maldecir a Israel de manera directa. Entonces, ¿qué hace este personaje de Balaam? Él aconseja al rey Balac
que pusiera tropiezo ante los hijos de Israel, es decir, que pusiera tropiezo, ¿sí? Y esto estaba conectado con la idolatría, ¿sí? Como comer cosas que eran sacrificadas a los ídolos y demás. Y también la parte de la fornicación. Recordemos que estas iglesias estaban situadas en ciudades romanas y ellos eran muy libertinos, por llamarlo de alguna manera, eran muy, o sea, le daban rienda suelta a todo lo que tenía que ver con la carne, por eso se hace mucho énfasis en esta parte de la fornicación. Entonces, mire que dice que la iglesia en Pérgamo tiene aquellos que retienen la doctrina de Balaam. Eh, es decir, que tienen tendencias a la idolatría y a la parte de la inmoralidad sexual, que como les decía, era lo que marcaba la pauta en este imperio romano de la época. Y también menciona nuevamente a los nicolaitas, dice, también tienes a los que retienen a la doctrina de los nicolaitas, dice aquí lo que sabemos, lo que estudiamos ahorita, que quién era este personaje de Nicolás de Antioquía. Dice el verso 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Mira cómo dice, al que venciere. Es decir, aquel que venciera todo esto, aquel que venciera todo lo que se mostraba, la parte de esta doctrina de idolatría, de fornicación, mira cómo dice el Señor, aquel que venciere, yo le daré de comer el maná escondido. Si nosotros vamos a Juan, capítulo 6, verso 41, vamos a mirar que aquí se nos dice que Cristo es ¿qué? El pan de vida. ¿Sí? Nosotros necesitamos compartir, así como el pan físico para alimentar nuestro cuerpo, también necesitamos de Cristo para que nos alimente ¿qué? Nuestro espíritu. Y también acá, perdón, hace énfasis en el maná también, y lo podemos mirar. Recuerden qué hizo el Señor con el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto. El Señor les dio maná, el Señor los alimentó, y los alimentó ¿con qué? Con maná. ¿Esto dónde está? En Éxodo capítulo 16, versos 14 y 15. Entonces, aquí él nos habla del sustento diario que necesitamos. ¿Sí? Entonces, estas personas que estaban en Pérgamo, los creyentes de Pérgamo, necesitaban encontrar fuerzas para hacer precisamente esto, ¿sí? Para que no fueran vencidos por las acechanzas y las tentaciones que el enemigo pudiera colocar. Y en segundo lugar, el Señor hace énfasis aquí, que esto me parece bien bonito, mis hermanos, mira cómo dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces, miren cómo los estudiosos, los eruditos interpretan esta porción de la palabra. Dicen que en la antigüedad se le daba una piedrecita blanca a aquellas personas que participaban en los Juegos. Ustedes saben que existen los Juegos Olímpicos, ¿verdad? En ese entonces todavía no se llamaban como lo conocemos hoy en día Juegos Olímpicos, pero sí, allá se jugaban ciertas justas. Y dice que a las personas que ganaban se les entregaba una piedrecita blanca con su nombre, y esto les permitía a estas personas ir a diferentes eventos, participar de ciertas fiestas, eventos sociales, ¿verdad? Y entonces esta piedrecita significaba, no, esta persona ganó esta justa, participó aquí, entonces se le permite entrar a ciertos eventos. También dicen que se daba una piedrecita como evidencia de absolución. Dice que cuando se encontraba, había un problema y habían personas encarceladas, dicen que si las personas se les encontraba culpables, se les daba una piedrecita negra, pero que si encontraban la absolución, se les daba una piedrecita blanca con su nombre como muestra de que había sido encontrado inocente. Entonces miren, y la última que dicen los maestros, tiene que ver también esta piedrecita blanca que en su época tenía que ver mucho con la amistad, era un símbolo de amistad. Dice que esta piedra se quebraba en dos pedazos y cada uno de los amigos se quedaba con la parte que contenía el nombre del otro, ¿sí? Y esto era una prueba de una unión
y una comunión permanente en amistad de estas dos personas. Entonces, miren lo que significaba el hecho de esta piedrecita blanca en la antigüedad, y miren cómo el Señor dice que al que venciere se le va a dar una piedrecita blanca con el nombre. Pues ese nombre tiene que ser nuestro nombre, ¿no? Cada uno de nosotros, miren lo bonito que es que cuando venzamos, ¿sí? Todo esto y logremos lograr el objetivo, logremos vencer todo esto y estemos en la presencia del Señor. Dice que en la piedrecita está escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces eso nos da a entender que Dios nos dará un nombre nuevo. Si seremos unas nuevas criaturas, ¿verdad? Y se nos dará una piedrecita, como dice aquí, ¿sí? Que con ese nuevo nombre que Dios nos dará, ¿sí? Entonces miren lo bonito que es esta porción de la palabra, que el Señor dice que al que venciere le dará eso como galardón, como regalo. Y qué bonito que tu nombre y el mío esté en esa piedrecita, ¿verdad? Aquí recuerdo mucho el pasaje del Señor donde dice cuando dejó a sus discípulos que les dice, voy a preparar morada para ustedes. Entonces, nosotros aquellos que conocemos del Señor y somos entregados y somos siervos fiel a Dios, entonces miren cómo allá tenemos esa reservación, porque el Señor fue a preparar morada para ti y para mí. Sí, entonces necesitamos cuidar esa salvación para que esa reservación que tenemos allá, como hacemos cuando nos vamos a inscribir o vamos de paseo a una ciudad, que hacemos una reservación en un hotel, esta reservación es mucho más importante porque allá que no nos roben esta reservación que tenemos allá. O sea, que ese lugar apartado para ti y para mí, no nos lo robe nadie, mis amados, y nos mantengamos firmes, ¿sí? Para que ese lugar que el Señor ha apartado para nosotros se conserve hasta el día que el Señor tenga bien llevarnos a su presencia. Amén. Mis amados, ahora llegamos a la iglesia de Tiatira. El mensaje de la iglesia de Tiatira dice: la iglesia de la falsa profetiza. ¿Sí? Dice la historia que Tiatira era la ciudad más pequeña. Dice que Tiatira era la ciudad más pequeña y dice, pues, y menos importante de las 7 ciudades a las cuales Cristo se dirige a través de esta carta. ¿Sí? Pero no porque sea pequeña el Señor la dejó de lado. Fíjense que a pesar de eso el Señor él la tuvo en cuenta, dice que era un centro de negocio e intercambio importante. Dice que tenía muchos gremios activos de comercio, pero cada cual tenía su propia deidad. Sí, por eso esa es la razón por la que en estas culturas griegas y romanas hay tanto ídolo, pero es porque para cada cosa tenían un ídolo, entonces eso se hizo bastante grande. Entonces miren lo que dice el verso 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mire, nuevamente aquí el Señor dice, yo conozco tus obras, conozco lo que has hecho, a pesar de ser una iglesia pequeña, yo sé lo que estás haciendo, ¿sí? Como a cualquiera de las otras iglesias, dice, yo conozco tus obras, el Señor. Pero a pesar de que había con la iglesia de Tiatira cosas que al Señor no le agradaban mucho, también había cosas que el Señor resaltaba de esta iglesia. Y dentro de lo que resalta el amor, la fe, el servicio y la paciencia. Este amor del que habla aquí es el amor ágape, ¿sí? Que es el amor divino que está en el corazón nuestro y que se manifiesta ¿dónde? En el servicio que nosotros hacemos con abnegación para el Señor. Y sobre todo, el que nosotros estemos dispuestos a sacrificarnos por los demás. Esto es lo que significa el amor ágape. También habla acerca del servicio. Sí, también una evidencia de que nosotros amamos al Señor y a su obra es a través de qué? Del servicio. Y no solamente el servicio que nosotros podemos realizar en una iglesia, que es muy, muy importante, todas las personas que trabajan en una iglesia, porque hay tantos ministerios y cada uno de esos ministerios es muy, muy importante, el servicio que se hace en esos ministerios. Pero también por fuera también podemos servirle al Señor, por ejemplo, cuando tú estás compartiendo la palabra del Señor, cuando tú te encuentras con alguien y expandes el reino de los cielos, ¿sí? Tú estás sirviéndole al Señor cuando le hablas a alguien de
la palabra de Dios. Cuando tú oras por alguien que está, oras por sanidad, que está enfermo, por ejemplo, o tiene alguna otra necesidad, ahí también tú le estás sirviendo al Señor. Esto que estamos haciendo en este momento y para todos los que están conectados, que están pendientes de la palabra del Señor, le están sirviendo al Señor. Entonces miren que el servicio se puede manifestar de muchas formas. También habla acerca de la fe, que esto tiene que ver con la confianza que nosotros le tenemos al Señor, no solamente como un medio de salvación para nuestra vida, sino también de la fidelidad constante que le tenemos. Porque si tú tienes fe, no vas a desmayar, porque la fe que le tienes al Señor es la que te va a mantener firme sobre la roca, como dice la palabra. Amén. Entonces, por eso, mire que esta iglesia también tenía cosas buenas entre estas que acabamos de mencionar. Pero, dice el verso 20, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esta mujer profetiza. Dice, toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces, miren, qué es lo que tiene el Señor, y el Señor es bien explícito, aquí en este versículo dice que qué es lo que le desagrada. ¿Sí? Entonces dice que toleras a esta mujer llamada Jezabel. El centro de la corrupción de Tiatira está en esta mujer a que el Señor llama Jezabel. No que literalmente esta mujer en ese momento de allá de Tiatira, cuando el Señor lanza esto, se llamara Jezabel, sino que tiene características de la Jezabel de la que habla el Antiguo Testamento. ¿Y dónde está la historia de Jezabel y Acabe? Está en Primera de Reyes 16, capítulo 16, capítulo 21, y en Segunda de Reyes, capítulo 9. Recuerden que ella, lo que era Jezabel, Acab y el profeta Elías, esta historia está en Primera de Reyes. Entonces, cuando tengan tiempo, yo les animo a que estudien un poquito acerca de la historia de esta mujer y lo que hizo. Y que miren, para que puedan saber por qué razón el Señor la compara a aquella del Antiguo Testamento con esta mujer que se menciona aquí en Tiatira. ¿Sí? Entonces, dice que esta mujer se dice profetiza. Miren que en el versículo dice, esta mujer Jezabel que se dice profetiza, es decir, ella no era profetisa, ella se decía a sí misma que era profetisa, pero no, en realidad no lo era. Pero al parecer los cristianos de la época pensaban que sí era profeta, porque miren que el Señor les hace la aclaración, el Señor les hace la exhortación. Que se dice profetiza, pero no lo es. Quiere decir que algunos de la época creyeron en sus mentiras. Por eso el Señor le hace la advertencia. Y miren que hoy en día también existen falsos profetas. Y nuevamente aquí hablamos de lo que hablábamos anteriormente, de los lobos disfrazados de oveja. Hoy en día también hay falsos profetas que desvían la atención de los hijos de Dios y lo llevan a la perdición. Pero también los profetas existen, por supuesto que sí. Ese ministerio todavía existe hoy en día, claro que sí, el verdadero profeta de Dios, por supuesto que sí. Pero también existe el que es falso. Y por eso es importante que tú y yo estemos siempre en constante comunión con el Señor, para poder discernir al verdadero profeta de aquel que el enemigo envíe para arrastrarnos a la perdición a ti y a mí. Amén. Entonces es importante que tú y yo tengamos en cuenta estar en comunión con el Señor para no ir detrás de esos que el enemigo manda y dice que son profetas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que el Señor tiene en contra de esta iglesia de Tiatira. En Mateo capítulo 24, verso 11, está la afirmación de Jesús, que lo dice el mismo Jesús, que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto está en Mateo 24, 11, que el mismo Cristo hizo también esta advertencia. También dice que le permitió que enseñe y que seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces miren cómo aquí el Señor describe literal lo que esta mujer hace. ¿Sí? Ella era una influencia inmoral para la iglesia, ¿sí? Para todo el mundo. Dice que les enseñaba a pecar, ¿sí? Y a idolatrar a esos ídolos. Y también dice el versículo
que él le dice que se arrepienta, y dice el verso 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse, ¿sí? Entonces, miren la acusación tan tremenda, ¿sí? Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Es tremendo esto. Y como no quiere arrepentirse, miren lo que dice el verso 22 al 25. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces mire el juicio contra Jezabel, esta mujer que dice, se dice ser profetisa y a todo lo que la sigue. Entonces, miren, dice, he aquí yo la arrojo en cama. Nosotros tenemos que mirar esto, de cuando él dice la arrojo en cama, es como el hecho de enfermedad y dolor, ¿sí? Más o menos los maestros coinciden que tiene que ver con esto, que la va a arrojar en cama con enfermedad y dolor, ¿sí? Entonces, la cama que había sido su lugar de pecado, porque recordemos que ahí ella llamaba a los demás a la fornicación. Entonces, cuando el Señor dice que la arroja en cama, dice, la cama que fue el hecho de su pecado, mire, ahora la va a llevar a la cama, pero con una enfermedad y con dolor. Entonces, sigue diciendo, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, ¿sí? Esto se refiere a todos aquellos que van detrás de ella, ¿sí? A todos los que permitan el pecado dentro de la iglesia. Miren, miren lo tremendo que es. ¿Sí? A todo aquel que permite las cosas que no son de Dios dentro de la iglesia, mira, mira lo que le sucede. Dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Esto es una parte de cuidado. Por eso es importante que nosotros tengamos nuestros oídos y nuestros ojos abiertos en las iglesias de hoy en día de lo que es correcto y lo que no. Porque a veces permitimos o somos permisivos con ciertas cosas dentro de la iglesia que Dios no nos ha dicho, somos permisivos para ganar adeptos, para ganar simpatía, somos permisivos para permitir cosas en los altares de Dios, en las iglesias, y con esto hay que tener cuidado porque mire lo que dice el Señor acerca de todos aquellos que permiten en las iglesias el pecado. Sigue diciendo, a sus hijos heriré de muerte. Dice que esta falsa doctrina que enseñaba esta mujer en la época, dice que ganó muchos servidores. Dice que una prole de personas contaminadas se habían desviado de la verdad y se les llamaba hijos espirituales. De la misma manera como nosotros decimos hoy en día, oveja pare oveja, sin un líder tenemos una madre espiritual, un líder espiritual. Y ¿por qué? Porque se llama madre espiritual o padre espiritual porque guía, porque enseña, porque va guiando a esa oveja hacia el camino del Señor. En el caso de esta mujer los iba guiando, pero los iba guiando ¿hacia dónde? Hacia la perdición. Entonces miren el castigo también, dice, y a sus hijos heriré de muerte. Entonces miren las graves consecuencias que tienen cuando nosotros enseñamos una doctrina que no es, porque no solamente el Señor nos va a juzgar a nosotros, sino que nos va a juzgar por lo que hicimos y lo que hicimos de aquellos a quienes están a nuestro alrededor. Por eso es importante que nosotros entendamos la buena palabra de Dios para que así mismo la podamos enseñar, el rema que Dios manda. Porque interpretaciones, cada uno de nosotros interpreta a su manera, pero tenemos que buscar el verdadero rema, lo que quiere decir Dios en su palabra. Amén. Porque para interpretar, cada cabeza es un mundo y cada uno puede interpretar de manera distinta. Por eso es importante que le oremos a Dios para que nosotros podamos tener el verdadero rema que viene de parte de Dios. Amén. Sigue diciendo, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces miren cómo dice el Señor a los fieles cristianos de la época y los de ahora. Retened lo que tienes bueno, porque así como había gente que se había desviado, también habían personas que eran fieles a la palabra del Señor y mira lo que el Señor les dice, reténlo
hasta que yo venga. Mire qué promesa tan bonita. Y hoy en día también nosotros, el Señor nos dice, retén lo bueno que tienes, espérate en paciencia, que yo vengo pronto, hasta que yo venga, dice. No dejes de hacer lo que es bueno, no dejes de hacer lo que es noble. No dejes de leer la palabra, no dejes de ayunar, no dejes de orar. Retén lo bueno que tienes, que yo vengo pronto. Es lo que el Señor está diciendo. Versos 26 al 28, miren lo que dice. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Miren qué bonito esta promesa. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. ¿Sí? Aunque hubiese una influencia inmoral por esta mujer, miren lo que le promete el Señor a estas personas. ¿Sí? A aquellos cristianos fieles, a aquellos cristianos que están con el Señor, le dice, ustedes pueden vencer, ustedes pueden guardar las buenas obras. Y si ustedes lo hacen hasta el fin, dice que yo te daré autoridad sobre las naciones. ¿Sí? Jesús prometió que su pueblo reinaría con él. Esa es una promesa preciosa que hay en la palabra para todos aquellos que creen en el Señor. ¿Sí? Todos aquellos que venzan las trampas del enemigo, aquellos que con valentía superan las tribulaciones y las angustias y al final corren esa carrera con el Señor. Por eso es que la palabra dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, porque es de valientes hacer la voluntad de Dios, es de valientes hacer todo lo bueno que Dios nos manda a hacer. Entonces, pero miren el galardón que hay para aquellos que vencen, ¿sí? Que dice, yo le daré autoridad sobre las naciones, lo regirá con vara de hierro. Sí, dice, esto habla de la autoridad del Mesías cuando gobierne sobre la tierra. ¿Dónde está esto? En Salmos capítulo 2. En aquel día la justicia será forzada y aquellos que se rebelen en contra de Jesús, dice la palabra, que serán quebrados como un vaso de barro con una vara de hierro. Entonces miren lo que hay para aquellos que se rebelen en contra de Jesús. Dice, le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Jesús le ofrece una recompensa o quizás la recompensa más grande que el reino, una recompensa más grande, y es que Él se ofrece a sí mismo como recompensa. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él es que la estrella de la mañana. Y dice el verso 29, mis amados, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Entonces hay que estar nuestro oído atento a lo que el Señor dice, no oír, no solo oír, sino escuchar lo que el Señor tiene que decir. Amén. Mis amados, esta fue el estudio de hoy, capítulo 2 del libro del Apocalipsis. Gracias por conectarse con nosotros. Gracias, mis amados, cualquier cosa. Aquí está este número que pueden comunicarse con nosotros. ¿Sí? Muchas gracias por estar acá. Dios los bendiga grandemente. Un abrazo. Dios los bendiga.